Hola, ¿cómo están? Continuamos entonces con la parte final del curso. Si recuerdan el tema 4 que se llama determinación de la renta, del impuesto sobre la renta de las personas naturales, nos faltó la parte final porque decidí colocarla como parte del ejercicio al tema 6, que es el caso práctico. En tal sentido, recuerden todo lo que estuvimos viendo en el tema 4 y básicamente voy a utilizar el mismo ejercicio en el cual determinamos la declaración estimada del impuesto sobre la renta. Si recuerdan, hicimos un ejercicio con un contribuyente que nos había solicitado que le determinásemos su impuesto sobre la renta estimado del ejercicio con una serie de datos. Ese ejercicio ya lo tienen en una videoclase, lo calculamos, hicimos una serie de determinaciones, ¿ok? En función de sus enriquecimientos netos gravables por actividades económicas, los enriquecimientos netos por sueldos y salarios. Les recuerdo que en el caso de sueldos y salarios se determina que todo lo que cobre es enriquecimiento neto, mientras que cuando tengo actividades económicas, pues como en cualquier contabilidad voy a tener ingresos, costos y gastos y voy a tener un saldo neto. Se los digo porque esto es importante al momento de determinar la declaración y al momento de realizar la declaración como tal, pues el enriquecimiento neto gravable producto de actividades económicas va a llevar un detalle sobre el resultado de donde deriva tal enriquecimiento, que es el estado de resultados, mientras que el enriquecimiento neto por sueldos y salarios, como no admite gastos ni deducciones, se considera enriquecimiento neto y solamente se coloca en la planilla tal y cual lo tenemos. Además, tenemos los desgravámenes que son para todas las personas naturales. Entonces, eso lo hicimos en la videoclase correspondiente a la declaración estimada, que además la evaluamos. Por eso estas cifras no me voy a detener en ellas, porque ya ustedes la tienen en sus ejercicios. Y determinamos un impuesto. En ese momento, ¿qué impuesto determinamos? Un impuesto sobre la renta estimado que lo debía pagar en 6 cuotas para luego, al finalizar el ejercicio, aprovecharlo en el caso de la declaración definitiva. Entonces, sobre ese mismo caso, vamos a trabajar con el mismo contribuyente, pero en esta ocasión ya tenemos el resultado del ejercicio. Imaginemos que finalizó el año 2020 y entonces tenemos que determinar la declaración de impuestos sobre la renta definitiva. ¿Ok? ¿Qué datos voy a obtener? Pues aquí los tengo. Tengo los ingresos en el ejercicio, ya estos son datos definitivos. Tengo los costos. ¿Ok? En este caso, el contribuyente vendió un vehículo y por supuesto tiene el costo del vehículo. Debo acotar aquí que no es tema de este curso, que en el caso de la venta de activos fijos, el contribuyente puede actualizar por inflación su costo. Entonces estamos asumiendo aquí que ese vehículo ya está actualizado por inflación en cuanto al costo. En un escenario real, usted tendrá que tomar el valor de compra de ese vehículo, aplicar los indicadores de inflación y obtener el costo actualizado. Y ese costo va a ser el que vamos a tener acá. Entonces, estamos asumiendo eso. En todo caso, el ajuste por inflación es un tema que lo vemos en impuestos sobre la renta en el segundo curso. ¿Okay? Tenemos los gastos. ¿Gastos relacionados con qué? Con la actividad económica. Recuerden que él tuvo honorarios profesionales, pues estos son sus gastos derivados de esa actividad económica, de la contabilidad que nos ha suministrado. ¿Okay? Y además tenemos una serie de desgravámenes que debemos determinar, al igual que hicimos antes, si esos desgravámenes proceden totalmente o no proceden o proceden parcialmente. Otro dato que necesitamos son las retenciones soportadas. Estas son todas las retenciones que le hicieron en el ejercicio. Si se fijan, aquí está la declaración de impuestos sobre la renta estimada. Ese fue el monto que pagamos y por lo tanto de impuestos sobre la renta que ya pagamos, además de la rebaja personal y cargas familiares. Con algunas notas. En este caso, la nota número 1 que se refiere al seguro del HCM que suministró el cliente por 15 millones, se nos indica que el 50% lo pagó la empresa donde trabaja. Por lo tanto, entonces el degravamen va a ser parcial, pues hay una parte que no la pagó él. Y tenemos otra nota en relación con los gastos de educación de los hijos que está solicitando por 15.600.000. La nota nos indica que dentro de esos gastos hay un curso correspondiente
o hay un gasto correspondiente al extranjero. Es un gasto que en teoría no debemos, la ley no la reconoce, pues se ha pagado a una empresa no domiciliada. Esas son las únicas dos observaciones con respecto a esto. Entonces, en función de ello, vamos a hacer primero un papel de trabajo que es la conciliación de la renta, para luego efectuar el cálculo del impuesto sobre la renta. Yo este ejercicio ya lo tengo resuelto, lo que vamos a hacer es que voy a ir borrando los datos y lo vamos a calcular de nuevo para que ustedes lo comprendan más fácilmente. Nos vamos al papel de trabajo de la conciliación de la renta. ¿Cómo está configurado este papel de trabajo? Bueno, igualmente voy a tener los ingresos, los costos y los gastos para determinar si son gravables, no gravables, deducibles o no deducibles, como ya lo vimos en clases anteriores. Y de allí voy a obtener un resultado neto del ejercicio, que es un enriquecimiento neto gravable. Igual voy a hacer con los desgravámenes. Recuerden que el desgravamen no es propiamente producto de una conciliación, como lo establece la norma. Pero nosotros tenemos que conciliarlo también porque hay desgravámenes que no son aceptables y desgravámenes que sí son aceptables. Entonces hago una conciliación también, en este caso, de los desgravámenes. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a borrar los ajustes que hice. Ustedes los tienen allí, pero bueno, para irlos explicando, me gusta más explicarlo de esa manera. Okay. Y fíjense que es lo primero que nos llama la atención, que cuando yo tomo los ingresos, solamente voy a tomar los ingresos por las actividades que no son sueldos y salarios. Podemos llamarlo por actividades económicas. No son sueldos y salarios. ¿Por qué? Por lo que ya les indiqué, los sueldos y salarios son considerados enriquecimientos netos. Entonces no hay que partir de un ingreso bruto, gastos, deducciones, costos, para llegar al enriquecimiento neto. No. Los sueldos y salarios son considerados enriquecimientos netos y es por ello que no admiten gastos ni deducciones. Yo voy a tener gastos y deducciones por las actividades económicas. Entonces, siendo así, pues, tengo mis honorarios profesionales que son gravables. No les expliqué la hoja. La hoja la he hecho tipo papel de trabajo de ajuste, una hoja de ajuste, donde tengo débitos y créditos para llegar a lo que me dice la norma. En tal caso, si tengo un ingreso que no es gravable, pues le haré un cargo para que aquí reste. ¿Okay? Le haré un cargo para que aquí reste. Y en los gastos será al contrario. Si tengo un gasto no deducible, le haré un crédito para que reste y determine acá cuál es el gasto que sí será deducible. Gastos o costos. Entonces fíjense, lo primero que tenemos, honorarios profesionales son gravables, entonces no sufre ningún tipo de conciliación. Tenemos los intereses devengados por bonos de la deuda pública, que si ustedes recuerdan, entra dentro de los ingresos exentos y por lo tanto no genera impuestos sobre la renta, es decir, no es gravable. Hago el ajuste, hago el ajuste, que son 30 millones, y efectivamente me va a disminuir el ingreso bruto gravable. La venta del vehículo es gravable, el costo del vehículo vendido es deducible. Voy entonces a los gastos que me ocasionó el ejercicio profesional. Tengo los sueldos pagados al asistente que son deducibles. El gasto por utilidades pagado en enero del 2020. Vamos a cambiarle aquí. Un momento. Para no confundir. Vamos a ponerle aquí enero del 2021, porque estamos haciendo la declaración del 2020. Entonces, para no confundirlo. Enero del 2021. Pues si hubiese sido pagado en enero del 2020, sí es deducible. Entonces, este gasto de utilidades, como lo pagué en enero del 2021, la ley indica, también lo vimos en un tema anterior, en cuanto a deducciones y de los gastos, que es no deducible en razón de que este gasto lo será cuando sea pagado efectivamente. Por lo tanto, al ser pagado en enero del 2021, es no deducible. ¿Se acuerdan de las partidas temporales y las partidas permanentes? Pues este es un gasto no deducible de manera temporal. ¿Por qué? Porque en el año 2021, cuando yo proceda a hacer mi cierre para los efectos fiscales, lo voy a considerar como un gasto deducible
en el año 2021. Ahí hay una conciliación porque la contabilidad sí me exige que lo registre, más la ley de impuestos sobre la renta solo lo va a reconocer en esa oportunidad. Entonces no es deducible, por lo tanto baja mis gastos o baja mis deducciones. El alquiler de oficina es deducible, la depreciación de activos fijos también, y los honorarios profesionales que nos está pagando el cliente a nosotros también es deducible, pues es un gasto normal y necesario para la producción de la renta. Entonces con eso tengo mis ingresos ya conciliados, tengo mis gastos y deducciones conciliadas y obtengo el resultado neto del ejercicio. De 89 millones, ahora tengo 62 millones. En el caso de las actividades económicas ya lo tengo resuelto. Entonces vamos con los desgravámenes aceptados por la ley de impuestos sobre la renta y el reglamento. Como bien les indiqué, el seguro HCM es aceptado como un desgravamen, pero resulta que el 50% de ese valor fue pagado por el empleador de este cliente. Por lo tanto, esos 7.500.000 no son aceptados como un desgravamen porque no lo pagó él efectivamente. Entonces será solo la mitad. En cuanto al gasto de educación de los hijos, tenemos que en las notas, ¿recuerdan? Gasto de educación de los hijos. Tenemos una nota que nos indica que hay 3.200.000 bolívares correspondientes a un curso realizado en el extranjero. Esos 3.200.000 no son deducibles porque tienen que ser realizados en el país parcialmente. Los intereses pagados por el préstamo de vivienda principal, recuerden que la norma establece, vamos a calcularlo acá, recuerden que la norma establece que hasta 1.000 unidades tributarias de los intereses pagados son aceptables, es decir, hasta 1.500.000 bolívares. Por lo tanto, hay una diferencia en relación al gasto total y lo aceptado, que es de 1.150.000 bolívares. Este 1.150.000 es no aceptado como un desgravamen, por lo tanto, solo se aceptará 1.500.000 en este caso. Gasto de mantenimiento del vehículo familiar, ustedes buscan en donde están los desgravámenes, no es aceptado. Y los gastos por intereses pagados por compra de ese vehículo familiar, pues tampoco son aceptados. Aquí nuevamente me detengo para explicarles lo siguiente y es donde está el valor agregado que le damos a nuestros clientes. Probablemente, si este cliente nos hubiese consultado con tiempo, nosotros hubiésemos podido probablemente registrar este gasto del vehículo como un gasto de la operación del cliente. ¿Okay? Entonces, digamos, aquí siempre tenemos que estar atentos a esto porque no, digamos, no les quiero decir que siempre eso va a ser aceptado por la administración tributaria, en este caso por el señor. Es posible que sea rechazado, pero si nosotros podemos justificar que el cliente necesita un vehículo para trasladarse a su oficina, a su casa, hacer todas sus diligencias con ese vehículo desde el punto de vista profesional, probablemente podamos considerar estos gastos del vehículo, los intereses del mantenimiento, no como un desgravamen, porque no va a ser nunca aceptado, pero sí como un gasto deducible. Eso solo se lo estoy indicando para que ustedes entiendan que los contadores públicos podemos dar valores agregados a todo este tipo de trabajo. No es solo saber calcular, porque como ustedes van a ver, lo complicado aquí está en la conciliación, que siempre se los he dicho, está aquí. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a la declaración, básicamente los formatos tienen todo formulado. Entonces ya aplicar el 34%, el 22% menos el sustraendo, eso es muy sencillo. De ahí no está el tema. El tema está en la asesoría que le damos al contribuyente. Entonces fíjense, tenemos ya de estos desgravámenes cuáles son los que me acepta la norma. Básicamente me acepta el 3, el HCM pagado, los gastos de educación parcialmente, el primero también parcialmente, pero fue porque la otra parte no la pagó el contribuyente. Aquí me acepta excepto lo que se pagó en el extranjero y aquí me acepta hasta el límite que establece la ley, que son 1.000 unidades tributarias para el caso de vivienda principal, y recuerden que en el caso del alquiler son 800 unidades tributarias. Con eso entonces tenemos la conciliación de la renta preparada.
¿Ok? Y aquí tenemos la conciliación propiamente dicha de ingresos, costos y gastos. Vamos a quitar un momento esto. Ingresos, costos y gastos. Y tenemos los desgravames aceptados. Entonces, con esta información ya podemos calcular el impuesto sobre la renta. Nos vamos a ir entonces a una hoja adicional donde vamos a determinar el impuesto sobre la renta del ejercicio. Me estoy trayendo, lo voy a borrar, el enriquecimiento neto gravable, los sueldos y los desgravámenes aceptados. ¿Okay? Esta hoja se calcula sola. Por eso le digo que la complejidad en el impuesto sobre la renta está en determinar las partidas de la conciliación. ¿Okay? Entonces, tengo el enriquecimiento neto gravable por actividades económicas ya conciliado, ¿verdad? Que es este que tengo acá, ingresos menos costos menos gastos. Tengo el enriquecimiento neto por sueldos y salarios, que como les dije, no se concilia porque se considera enriquecimiento neto. Entonces me voy a ir directamente a los datos. ¿Se acuerdan? Aquí están los datos. Sueldos cobrados de la empresa naranja, 42 millones de bolívares. ¿Okay? Y los desgravámenes que acepta la norma, que también los tengo en esta hoja de conciliación. Aunque no se les olvide nunca, el desgravamen no es conciliación per se, porque la conciliación aplica las diferencias entre la contabilidad y la ley de impuestos sobre la renta. El desgravamen aplica a unas normas que establece la ley previamente aceptada, pero el cliente siempre le va a traer una serie de recibos y de facturas sobre sus seguros, sus gastos médicos, sus gastos de educación y una serie de viajes y otro tipo de gastos familiares, de alimentación, etcétera. Entonces usted tendrá que conciliar y decirle esto no, esto sí, y es una especie de conciliación a tales efectos. Entonces de los desgravámenes, de esos 51.300.000 que me trajo el cliente, bueno, son solamente 21.400.000 aceptados y con eso obtengo el enriquecimiento neto gravable del ejercicio. Ese numerito que tienen acá es simplemente la división de ese enriquecimiento neto entre el valor de la unidad tributaria a los efectos de saber en qué rango cae de la tarifa 1. Obviamente esto es un monto que entra en la tarifa más alta, que es el 34%. De todas maneras, ustedes siempre tienen que tener la tarifa a mano. Aquí tenemos el mismo ejercicio que hicimos antes. A partir de 6.000 son 34% menos un sustraendo de 875 unidades tributarias. ¿Okay? Entonces, simplemente voy a aplicar el valor de la unidad tributaria, estos 82.900.000. Eso me da 55.266,67. Por lo tanto, la tarifa que le toca es el escalón más alto, 34%. Le resto el sustraendo, que es 875, y me da el impuesto sobre la renta determinado en unidades tributarias antes de la rebaja. Lo paso a bolívares y este es el impuesto sobre la renta determinado antes de la rebaja. En la planilla lo van a conseguir como impuesto sobre la renta liquidado antes de la rebaja. A los efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, simplemente descargo las rebajas, para no decir rebajo las rebajas, y obtengo el impuesto sobre la renta del ejercicio. Cuando llego a este valor, obtengo el impuesto sobre la renta del contribuyente. ¿Por qué? Porque de aquí para abajo lo que vamos a restar lo que ya he pagado. Entonces, digamos, mi gasto de impuestos sobre la renta son estos 26.828.500. Lo que sucede es que previamente he pagado, bien sea por retenciones o por el anticipo en la declaración estimada de renta. Las retenciones y el anticipo es una información que me la he traído en ambos casos de los datos. Nos vamos a los datos. Aquí tengo retenciones soportadas, 2.950.000, más por sueldos y salarios, 2.362.000, y el monto de la declaración estimada, que son 748.125, que son los mismos que hicimos en la videoclase. Si ustedes recuerdan, este fue el valor al que llegamos. Es lo que pagué en ese momento y ahora lo estoy recuperando.
Eso me da un total de anticipos de ese valor que tienen allí y le voy a aplicar la resta al impuesto sobre la renta que me dio, que esos fueron 26.828.000. De ese valor ya pagué 6.060.125, por lo tanto me queda por pagar 20.768.375. Aquí sí hay algo nuevo. Fíjense, así como en la declaración estimada, hay una providencia, está la ley, está el reglamento y la providencia administrativa que comentamos en su oportunidad, y en esa providencia se establece el pago del impuesto estimado en 6 cuotas para facilitar el pago del contribuyente. En el caso de la declaración definitiva de rentas, dicha providencia establece también que solo a las personas naturales residentes, ¿ok? No para las empresas, el impuesto sobre la renta se podrá pagar hasta en 3 cuotas eh, cada 20 días. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, si hoy es 20 de marzo, pues cuento 20 días para la segunda cuota y otros 20 días para la tercera cuota. La primera cuota la debo pagar al momento en que hago la declaración. ¿Ok? La segunda cuota 20 días posteriores y la tercera cuota otros 20 días. Entonces eso es solo para las personas naturales, una manera de facilitar el pago, pero el impuesto son 20.768.375. En el caso de cada cuota, pues quedará en ese valor que está allí, ¿no? Y pagaré cada 20 días las otras 2 cuotas restantes. Importante pagarlo en esa fecha, porque si no se hace, hay sanciones, hay intereses de mora, etcétera, etcétera. Y las sanciones en el nuevo Código Orgánico Tributario son muy, muy onerosas, inclusive establecidas en moneda extranjera, en este caso en euros. Bueno, ya ahí terminamos de declarar el impuesto sobre la renta. No hay, digamos, más detalle. Ahora vamos a pasar a ver la declaración como tal. Lo que he hecho es traerme un formulario de parecido en Excel, porque el formulario está preparado en una hoja en HTML que tiene el portal en el CENIAT. ¿Ok? Por lo tanto, lo que hice fue copiar una hoja parecida en Excel para que ustedes se familiaricen con el formulario. Pero realmente para que ustedes vean cómo es el formulario como tal, debemos entrar al portal web. Yo, si el tiempo lo permite, lo voy a hacer.